¿Qué tal? Vamos a ver vamos a continuar con media de Radon, con media de Hausdorff. Y vamos a ver ahora regularidad, propiedades de regularidad de la media de Hausdorff, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el lema 2.7. Espero que esto se esté viendo bien. Parece que sí. Ok. Vamos a empezar con el lema. .7, ¿ok? Que nos habla de las dos principales de entrada, ¿sí? Sea S entre 0 infinito, 0 cerrado, y E un conjunto en la potencia de Rn. Inciso A. Para cada delta que pertenece al intervalo 0 infinito cerrado y eta mayor a 0, existe una delta cubierta, Fi de E por conjuntos, ¿ok?, cerrados, ¿va? Y tal que la suma con hielos naturales de los diámetros de estos cerrados a la S es menor o igual que hs delta de más eta. Entonces, más que las principales son las básicas, porque se imaginan ya de dónde sale esto, ¿no? ¿Ok? Que es de la definición, ¿va? Y el inciso B es ligeramente más elaborado. Para cada delta y delta prima que pertenecen al intervalo 0 infinito cerrado y eta mayor a 0, existe una delta más delta prima cubierta, ¿ok?, GI, ¿va?, de por abiertos y tales que tenemos que la suma sobre hielos naturales de estos Gi a la S es menor o igual que hs delta de más eta, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. El inciso 1 es muy fácil, lo escribo, ya saben, para tener todo el argumento, pero ya se imaginan de dónde viene, ¿ok? Entonces, por la definición, obviamente, de la función fs delta de, acuérdense que era la misma que hs, pero las cubiertas, hs delta, pero las cubiertas se restringían a conjuntos cerrados, ¿sí? Entonces, por la definición de este y el hecho de que este y hs delta d son iguales, eso lo mostramos, ¿ok? Pues existe una delta más delta prima, perdón, una delta cubierta, permítanme, una delta cubierta que le ponemos Fi de por conjuntos cerrados, ¿ok?, y tal que la suma de los diámetros es menor o igual que fs delta de más eta. Ya saben que esto sale de la definición, o sea, del ínfimo, ¿ok? Y por el teorema 2.5, por el teorema 2.5,
tenemos que HS delta D es lo mismo que F S delta D, ¿ok? Y esto prueba ¿va? Bueno, vamos a demostrar D. B. Pues para una delta que pertenece a cero infinito, cerrado, arbitrario, y un eta estrictamente positivo, de la definición de HS delta D, existe una delta cubierta, B y D, tal que la suma sobre B y a la S con I corriendo a los naturales es menor o igual, y lo escribo acá abajo, es menor o igual que HS delta D más eta entre 2. ¿Ok? Entonces ahí no hice nada, simplemente ha sido la definición de HS delta. Voy a borrar aquí mismo. ¿Va? Y bueno, ahora nos vamos a tomar delta prima. O sea, delta prima igual en cero infinito cerrado, dado y arbitrario. ¿Sale? Bien. Entonces, recordemos que para cada E que pertenece a la potencia y eta positivo, existe un conjunto abierto. Esto lo mostré al principio cuando introduje el concepto de diámetro. Existe un conjunto abierto G, tal que G contiene a E y el diámetro de G es menor o igual que el diámetro de E más eta. Esto es una observación, se los puse casi al principio de cuando estudiamos diámetro, cuando se introdujo ese concepto. Bueno, entonces, fíjense, por un lado, para cada I que pertenece a los naturales, existe un conjunto abierto que le vamos a poner GI1, ¿ok? Que contiene a BI y tal que tiene esta propiedad, ¿no? El diámetro de GI1 es menor o igual que BI más delta prima. Nada más que BI es una delta cubierta, entonces esto es menor o igual que delta más delta prima. Eso es por un lado, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo construíamos este conjunto abierto? Nos fijábamos en todos los X en el conjunto, ¿ok? En este caso en E, y trazábamos o nos fijábamos en una bola con centro en X de radio eta entre 2. Ese es un abierto, contiene a E y verificamos que cumplía esa desigualdad, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado,
otro lado, para cada i en los naturales debe existir un epsilon i positivo, ¿ok? Tal que el diámetro de BI más 2 epsilon i a la s es menor que el diámetro de BI a la s más eta entre 2i más 1. Ahora, este argumento ya lo hemos hecho, ya lo hicimos antes. Bueno, sí, vamos a borrar acá. No me gusta usar mucho estos pizarrones improvisados que encuentran en Office Depot, porque se ensucian bastante, pero bueno, creo que sí se ven bien en la cámara. A ver. Debe existir un epsilon i de tal manera que ocurre eso, ¿no? Eso es obvio, ya lo hemos usado el argumento. Porque de no ser así, vamos a ponerle pues, de no ser así, existe I0 en los naturales tal que para toda epsilon mayor a 0, el diámetro de BI0 más 2 epsilon a la s es mayor o igual que el diámetro de BI0 a la s más eta entre 2i0 más 1. ¿Ok? Pero como esto es para toda epsilon, tomando el lim sub cuando epsilon o lim inf, no importa, lim inf cuando epsilon tiende a 0, de esto obtenemos que BI0 a la s es mayor o igual que el diámetro de BI0 a la s más eta sobre 2i0 más 1. Y esto es una contradicción porque eta es positivo. ¿Sí? ¿Sale? Debe existir entonces tal epsilon i. ¿Va? Vean sus notas porque ya hicimos el argumento. ¿Sí? Bueno, vamos a definir entonces el otro conjunto abierto que le vamos a poner GI2 ahora, que va a ser la unión de todos los X en BI de todas las bolas de radio epsilon i con centro en X. ¿Okay? Entonces obviamente tengo que GI2 contiene a BI también. ¿Okay? Y si X y Y están en GI2, existen elementos X0 y Y0 que pertenecen a BI y tales que X menos X0 es menor que epsilon i y Y menos Y0 es menor que epsilon i. ¿Sale? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que entonces, por desigualdad del triángulo, X menos Y es menor o igual que X menos X0 más Y menos Y0 más me falta X menos Y X0, perdón, menos Y0. ¿Ok? Nada más que esta y esta son menores que 2 epsilon i. Perdón, cada una es menor que epsilon i, entonces su suma es menor que 2 epsilon i. ¿Sale? Y esto de acá es menor que el diámetro de BI, ¿no? Voy a escribirlo acá.
¿Ok? Bueno, tomando entonces esto de aquí, como les decía, es menor o igual que 2 epsilon i más el diámetro de BI. ¿Okay? Entonces, el diámetro de GI2, ¿okay? Nada más tomando el supremo ahí, bueno, de ahí con esta, es menor o igual que 2 epsilon i más BI. Pero entonces, como S es mayor o igual a 0, el diámetro de GI2 a la S es menor o igual que 2 epsilon i más BI a la S. Pero estamos tomando eso de tal manera que esto sea menor o igual que el diámetro de BI a la S más eta entre 2 y más 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, necesito estas dos propiedades. Necesito un conjunto abierto que tenga la propiedad de GI1 y un conjunto abierto que tenga la propiedad de GI2. ¿Ok? Para hacer la cuenta, para concluir el resultado. De hecho, yo creo que GI2 se puede construir al mismo tiempo con las dos propiedades. Pero vamos, ahí tienen GI1 y GI2. Entonces, ¿quién va a ser el conjunto abierto que contenga a BI y que tenga al mismo tiempo las dos propiedades? Pues yo digo que la intersección, ¿no? Tomamos GI igual a GI1 intersección GI2 y esto contiene a B, ¿están de acuerdo? Porque ambos contienen a B, ¿sí o no? La intersección tiene a todo B, ¿okay? Y obtenemos un conjunto GI que contiene a B abierto, ¿ok? Y tal que el diámetro de GI es menor o igual que el diámetro de BI más delta prima, y esto es menor o igual que delta más delta prima. Y GI a la S es menor o igual que el diámetro de BI a la S más eta sobre 2i más 1. Claro, ¿no? Porque el diámetro de GI es más pequeño que el diámetro de GI2, ¿ok? ¿Sale? Entonces esto es en particular mayor o igual que este diámetro. Y lo mismo pasa con GI1. Ajá. GI1 tiene la misma propiedad. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, permítanme. Ok, bueno. Y además, la familia esta de GI es una delta más delta prima cubierta de E por abiertos, ¿no? ¿Sale? Y tenemos que la suma con I en los naturales del diámetro de los GI a la S es menor o igual que la suma con I en los naturales
de el diámetro de BI a la S más eta entre 2i más 1, y esto es la suma con i en los naturales de BI a la S, ¿ok? Más eta entre 2, ¿no? Ya saben estos cálculos. Pero pues esto lo escogimos de tal manera que fuera menor o igual que hs delta de más z. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Ahí está el resultado que queríamos. ¿Va? Bueno. Vamos a probar el teorema principal, ahora sí, de regularidad. Este es el teorema (2.8). ¿Okay? ¿Se verá bien el azul? A ver, pues voy a intentarle. Teorema 2.8. Para un S, ya saben, en cero infinito vamos a consideramos Hs sobre Rn. ¿Sí? Entonces, inciso A. De entrada, para cada E que pertenece a la potencia de Rn, caray, creo que ni pinta bien este azul. Para cada E en la potencia existe un G delta, ¿ok? Que le vamos a poner G, que contiene a E, ¿ok? Y tal que Hs de G es igual a Hs de E, ¿ok? Entonces, por lo tanto, Hs es una medida exterior regular de Borel. Así se le llama. Mucho ojo. No estoy diciendo es una medida de Borel. No dije eso. Dije es una medida exterior regular de Borel. Debieron de haber visto en el primer curso lo que se le llama que una medida exterior sea regular. ¿Eso qué quiere decir? Tú dices que es regular si para cualquier elemento en la potencia existe algún otro conjunto que tiene la propiedad, de hecho, medible, ¿ok? Existe otro conjunto que es medible, ¿sí? Medible con la sigma álgebra definida por el criterio de Karategori, ¿ok? Existe otro conjunto de tal manera que satisface esto, ¿sí? El chiste es que los conjuntos G delta sí son medibles respecto de Hs, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya habíamos probado que Hs es de Borel, ¿se acuerdan? Ya habíamos probado que contenía a la sigma álgebra de Borel. Los G delta pues son intersecciones de abiertos, ¿no? Entonces ahí está, ¿sale?
Bien, eso es por un lado. Inciso B. Para todo E que pertenece a la sigma álgebra de medibles de HS con HS de finito, existe un F sigma, ¿okay?, que le vamos a poner F y que está contenido en E, tal que tiene la propiedad HS de E es igual a HS de F. Y mucho ojo, se me olvidó aquí decir, medida exterior regular quiere decir no nada más lo que dije, sino que el conjunto lo contiene. Hay un conjunto HS medible que contiene a este conjunto, ¿ok?, contiene el elemento de la potencia, ¿va?, y cuyas medidas son iguales, ¿va?, que tienen esta propiedad, pero debe contenerlo, ¿sí? Que si se dan cuenta es prácticamente la misma, satisface una de las consecuencias de la regularidad de las medidas de Borel en espacios Hausdorff localmente compactos, ¿okay?, porque probamos en algún momento que había un G delta que contenía E, de tal manera que la medida de G menos la medida de E era menor que epsilon, y de hecho creo que probamos que era 0. ¿Okay? Bueno. B. Inciso C. Inciso C. Si E es un HS medible, ¿ok?, y otra vez HS de E es finito, entonces para cada epsilon mayor a 0 existe un cerrado, ¿ok?, que le ponemos C contenido en E y tal que HS de E sin C es menor a epsilon. ¿Okay? Entonces vamos a probar, pero vamos a probar al menos la propiedad A. B y C son más complicaditas de probar, ¿eh? No son tan fáciles como A, pero vamos a hacerlo de todos modos. Vamos a empezar por A. Demostración. Vamos a demostrar A. ¿Ok? Bueno, fíjense que este es el único que no dice nada sobre si tiene que ser finito o no el conjunto, porque no importa. ¿Qué pasaría si E tuviera medida de Hausdorff S dimensional infinita? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Quién me dice? Como siempre, aquí con mis reflejos, como si estuviéramos en clase presencial, en clase presencial. Si esto fuera infinito, pues por la monotonía de la medida exterior y de la medida, por monotonía de la medida, tendríamos que la medida de Hausdorff HS de Rn también es infinita, ¿sí o no? ¿Ok? Y ya estuvo, ¿no? Porque Rn es un abierto, por lo tanto es un boreliano. ¿Ok? Ya probamos que los borelianos son medibles. Eso lo vimos cuando probamos que HS era una medida exterior métrica, acuérdense, con el criterio de Carathéodory para medidas exteriores métricas, ¿sí? Bueno, entonces este caso vamos a escribirlo de todos modos, es trivial. Si E está en la potencia, pero es infinito, y HS de E es infinito, entonces tengo que HS
de Rn es Hs es mayor o igual, ¿ok?, que Hs de E, pero esto es infinito, ¿no? Ya estuvo, ¿ok? Entonces, y en este caso, terminamos, pues, Rn es un abierto, en particular, que contiene a E. Por lo tanto es boreliano. Entonces ahí está. Entonces lo que nos interesa es el caso finito. Ajá. Voy a borrar para hacerlo ahí mismo. Ok. Entonces seguimos con A. Ok. Por el inciso B del lema anterior, que es el lema 2.7, fíjense que para cada I, en los naturales, existe una 2 sobre I cubierta de E, ¿okay?, por abiertos. Les vamos a poner O, I, J, y es para cada I, o sea que aquí lo que corre es la J, ¿ok? Y tal que la suma sobre J en los naturales del diámetro de los O y J a la S es menor o igual que Hs a la 1 entre I de E más 1 entre I. ¿Okay? Entonces estoy usando el inciso B, el que decía que dados delta y delta prima arbitrarios. Ajá. Entonces aquí estoy poniendo delta igual a 1 entre I y delta prima igual a 1 entre I también. ¿Sí? Por eso es que aquí es una 2 entre I cubierta, pero aquí nada más es Hs de 1 entre I. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién creen que va a ser nuestro G delta? Nuestro conjunto G. Vamos a unir todo esto, vamos a unirlos todos respecto de J. Eso me va a dar un abierto. Ajá. Y esos van a ser cubiertas de E, ¿no? Vamos a agarrarnos la intersección, por eso tiene dos índices. ¿Sí? Entonces, si definimos G como la intersección de la unión de los O y J,